turbe vuestro corazón. Amén. Amén. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Lo primero que quiero hablar rápido sobre el cielo es que el cielo no es un estado de conciencia. El cielo es un lugar donde nosotros vamos a estar, es un lugar real y es un lugar físico. No es un estado de conciencia, es lo primero que quiero explicar hoy. No es que la persona está viviendo aquí en la tierra y cuando se muere entra en un estado de conciencia más profundo y ahora el cielo se vuelve un estado de conciencia. No, el cielo es un lugar físico como este templo, como cada silla que hay en este lugar. No es un estado de conciencia, es un lugar físico al que seremos trasladados cuando nosotros seamos recogidos por Jesús. Luego dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, ahí está diciendo, la palabra es lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis. En el cielo de Dios, que es el que estamos estudiando, que es el tercer cielo. Leímos 1 Reyes 8:27 hace 8 días que dice que el cielo ni los cielos de los cielos te pueden contener a ti, pueden contener tu gloria. O Dios está hablando de un lugar físico, pero nos está diciendo a nosotros que Jesús va y prepara un lugar y luego viene por nosotros. Cuando Jesús está hablando de esto, se lo está hablando a los apóstoles, se lo está hablando a los discípulos. Entonces mi insistencia en estos últimos meses, sobre todo desde el año pasado, ha sido sobre hablar la importancia de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que no hay entrada al cielo si no hay iglesia. Porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida, pero Jesús, el propósito de él haber ido a la cruz y el propósito de haber ido al cielo a preparar morada para cada uno de nosotros es para que todos los que hacen parte de la iglesia lleguen a ese lugar. Amén. O sea, el sacrificio de Jesús, espero hacerme entender, no sirve de nada si la iglesia no le da la importancia a la iglesia que la iglesia tiene. O sea, nosotros podemos seguir en la actitud en la que está la iglesia cristiana en este tiempo, en donde, hermanos, pues, si no es importante para uno el cielo, pues como vivimos en esta tierra, no va a ser para irnos para el cielo. El cielo se vuelve solamente una palabra que está en nuestro vocabulario, mas no es la prioridad. La prioridad de todo cristiano que tendría que ser prepararse para irse al cielo. No es solamente escuchar un sermón el domingo y ya cumplimos con que nos den un sermón y ya que no nos digan más, que no nos molesten más. Pero es que mi preocupación o mi enojo con la iglesia en este tiempo es que la gente cree que ir al cielo es fácil. Y si fuera fácil, entonces yo le hago una pregunta: ¿por qué tiene tanto ataque la iglesia? ¿Por qué tiene tanta oposición la iglesia? ¿Por qué hay tanta oposición para que la gente se pueda reunir? Toda la gente. ¿O sea, no le hace pensar eso? Que hay una oposición. ¿No le hace usted pensar que hay algo que no deja que la gente se congregue? Es evidente que sí. Ahora, lo triste es que los pastores, hablamos de los pastores que estamos pues trabajando para Dios. Nuestra única preocupación en el buen sentido de la palabra es que la gente se vaya al cielo. Amén. No hay otra preocupación. A mí me preocupa la gente cómo está, porque Jesús le está hablando a los apóstoles. Yo quiero que usted vea que hay muchos pasajes donde Jesús, cuando está con los apóstoles, por ejemplo, se les manifestó el cielo y vieron ángeles. Amén. En el monte de la transfiguración solo habían 3 discípulos. Cuando está intercediendo o está clamando antes de que lo crucifiquen, él está diciendo: Señor, y si no es posible que se haga mi voluntad, entonces que se haga a tu manera y no a la mía, que se haga tu voluntad y no a la mía. Si es posible, pasa de mí esta copa. La pregunta es: ¿para qué Jesús se bebió esa copa de sufrimiento? Para que nosotros entremos al cielo. Entonces la pregunta es: si Jesús se bebió semejante copa de sufrimiento, yo pregunto, ¿será que entrar allá es tan mamey como lo ve la gente? No. Entonces, yo le quiero decir, con este cristianismo que estamos viviendo, que estamos viendo, donde la gente está en todo menos conectados al cielo, es peligroso que nos perdamos. Ese es el punto. Nadie se va al infierno por faltar a una reunión.
o por no venir a un discipulado. Pero ahí se comienza el camino al infierno, porque no es prioridad ser enseñado en la palabra. ¿Cómo le enseño a la gente la palabra si la gente no le da importancia a la palabra? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le enseño a la gente la obediencia si a la gente no le interesa obedecer? ¿Cómo le enseño a la gente que hay cosas allá que para estar allá hay que arreglarlas primero acá? Por ejemplo, Mateo 18 dice: todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Amén. Y hoy estamos estudiando cómo se abre el cielo y cómo se cierra. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, muchas moradas, y si así no fuera, yo no hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque para Jesús es prioridad que estemos con Él siempre. Amén. Esto nos quita a nosotros el pensamiento de que Jesús solo nos quiere en la iglesia el domingo. Jesús dijo: yo estoy preparando un lugar para que ustedes siempre estén conmigo. No dijo: voy a preparar un lugar para que nos reunamos aunque sea el domingo, y en la eternidad vamos a estar con Él. ¿Eso es lo que Él dijo? No lo dijo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo a sus discípulos: estoy preparando un lugar, o sea, son ustedes tan importantes para mí, que después que vaya y prepare el lugar, yo mismo vuelvo, voy a volver por ustedes y los voy a tomar para que estén conmigo siempre. Amén. Vamos a estar siempre con Jesús estando en la discoteca, pero pensémoslo. Vamos a estar con Jesús estando domingo a domingo en el gimnasio. ¿Sabe usted que hay gente cristiana que no se congrega, pero no falta al gimnasio? ¿Será que vamos a estar con Jesús siempre yendo a llevar a los chicos a jugar fútbol el domingo? Mi hijo estuvo en una escuela de fútbol y las clases de fútbol eran sábado y eran domingo. Nosotros solamente lo llevábamos el sábado. Y mi hijo empezó a mostrar cierta habilidad y el profesor de arqueros nos decía: ¿y por qué no trae a Josué el domingo? Yo le decía: no podemos el domingo. El domingo trabajamos los papás. Pero eso era una tentación para no venir a la iglesia. Que va a haber un campeonato, llévenlo. Meter al hijo a una escuela de fútbol o que incluso se hiciera profesional de fútbol, ¿eso es del diablo? No. El tema es cuando todas las cosas que hay en esta tierra se conjugan al mismo tiempo para que uno no esté en este lugar. Pensemos Dios que ha estado haciendo con nosotros en los últimos 2-3 años. Nos ha estado llamando poco a poco. Yo he visto gente que Dios la ha estado llamando y han empezado a volver y a reconocer ese llamado. Pero el tema es que Jesús nos quiere con Él siempre. Amén. Lo siguiente que leímos fue Mateo 6, 19 al 21, donde habla de hacer tesoros en el cielo. Jesús dijo: hacer pues tesoros en el cielo, donde ni la orina ni la polilla pueden corromper. No se hagan tesoros en la tierra, comienza diciendo, sino hacer tesoros en el cielo. Estoy parafraseando para ir rápido a poder explicar un poquito mejor de cómo abrir y cómo se cierra el cielo. Entonces entendemos algo: es un lugar físico, pero también va a ser un lugar donde nosotros vamos a poseer riquezas y tesoros que nadie nos va a poder quitar. Lo estudiamos hace 8 días. Siempre van a tener esas riquezas los que van a ir a las moradas celestiales. Todo lo que tengamos acá se puede gastar, se puede desgastar, se puede dañar con el uso, pero las riquezas que estamos acumulando para la eternidad siempre las vamos a tener y nadie nos las va a poder quitar. Por eso Jesús está diciendo: no se hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Amén. Es un lugar físico donde hay tesoros. Estudiábamos y leíamos que cuando habla de la vestidura que tenía Lucifer antes de volverse Satanás, dice que todas sus vestiduras eran de piedras preciosas. Leímos y explicamos que en el Génesis, cuando Adán y Eva fueron creados, dice que uno de los 4 ríos que estaban ahí en el huerto de Edén era el río Tigris, y dice que cuando Adán metía la mano y levantaba, ahí había piedras preciosas, y dice que había oro y otro tipo de piedras preciosas como el ónice, como el jaspe, como las esmeraldas, como los diamantes. Sencillo. La pregunta es: ¿por qué Adán tenía acceso a las piedras preciosas estando aquí en la tierra? Escuche esto: porque en ese momento antes del pecado la tierra estaba conectada con el cielo. Amén. Amén. No había separación todavía, no había entrado el pecado. Por eso
Adán tenía acceso a todo lo que había en el cielo estando acá en la tierra. ¿Cuál es la idea de Dios? Que el cielo esté en la tierra, que el cielo esté entre nosotros y que el cielo se manifieste a través de nosotros. Entonces la pregunta es, bueno, pastor, ¿está claro hasta acá? ¿Cómo hacemos para abrir el cielo y cómo lo cerramos? El secreto está en Mateo 6:19. El Señor dice, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Porque es malo tener una casa? ¿Porque es malo tener una camioneta, tener un carro? ¿Porque es malo tener un buen trabajo? No, por supuesto que no es malo ninguna de esas cosas. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo es, tenga cuidado que su tesoro no sea esta tierra. Que lo más importante para usted y para mí no sea todo lo que pasa en esta tierra. Amén. Mostraban un video donde está Rudy Pérez vestido de blanco cantando en una iglesia. Y eso fue antecitos de morir. Y está cantando la canción que dice, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Y él está cantando la parte que dice, por su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado, a Dios sea la gloria, la canción de Dani Berrios. Y muestran a todo el mundo adorando mientras él está cantando. Y el predicador dice esto, seguramente Dios ya lo estaba llamando a él desde hacía muchos años. Recuerden que él era hijo de un pastor, pero él, pues ya sabemos que cantaba, era merengue, y por cierto lo hacía muy bien. Y el predicador decía, Dios permitió lo de Jet Set para llevárselo y salvarlo, porque como solo Dios conoce el futuro, solo Dios sabía si él se iba a perder, si seguía viviendo una vida aferrado a las cosas de esta tierra. Y empecé a pensar, ¿cómo podemos asegurar un lugar en el cielo? ¿Cómo podemos estar seguros que nos vamos para el cielo? La respuesta está en Mateo 6:19 al 21. No se haga tesoros en esta tierra. No sea la prioridad para usted lo que pasa en esta tierra. Dele la importancia que merece, pero que no sea tu tesoro. Y al final de esa palabra Jesucristo dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará el corazón. Amén. Pregunta, ¿dónde tiene el corazón la iglesia hoy día? ¿En el cielo o en la tierra? El cielo se abre cuando nosotros entendemos que hay que hacer tesoros allá y no tesoros aquí. O cuando nuestro tesoro es el cielo más que la misma tierra. Esta parte de Apocalipsis 21, 10 al 14, que habían 12 columnas, que habían 12 puertas y el 12 por todos lados. Y luego cuando habla de las columnas dice, en cada columna está escrito el nombre de los apóstoles del Cordero. Y en Juan 14:2, Jesús ¿con quién está hablando? Con los apóstoles. Pero cuando leemos Apocalipsis 21, 10 al 14 y llegamos a la parte en donde dice que están escritos los nombres de los apóstoles del Cordero en cada columna, eso me ponía a mí a pensar algo. Escuche, en el cielo hay moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas o muchas mansiones hay. Cada persona va a tener una morada con su nombre propio. Apocalipsis dice que nuestro libro, el libro del cielo, tiene escrito nuestro nombre, el libro de la vida. Hay dos libros, uno que es el libro donde está escrito nuestro nombre en el cielo, que es el que asegura la morada celestial, y está el otro libro que lo llaman el libro que está en el Salmo 139, que dice, en tu libro fueron escritas todas las cosas acerca de mi vida, te plació que fueran escritas. O sea, cada momento que vive el ser humano, desde el vientre de la madre, incluso desde antes de ser engendrado, todo está escrito en el libro de cada uno de nosotros, con nuestros nombres propios. Entonces, en el libro mío dirá, acá está cuando Pedro y María Inés se conocieron, en el colegio Murillo Toro, la nocturna. Los dos estudiaron nocturna para terminar el bachillerato, y ellas se conocieron, y ahí empieza la historia de mi nacimiento. Yo soy fruto de un amorío de colegio, pero eso está escrito en el libro de cada uno.
Entonces en el libro queda escrito, bueno, la tendencia de esta persona es la ira, o es la amargura, o es el mal genio, o es la falta de perdón. Ahí está escrito, como en nuestra vida. La tendencia de esta persona es la inmoralidad, la tendencia de esta persona es las malas palabras, todo lo que vivimos. Esta persona cuando era pequeña la violaron, esta persona cuando era pequeña la robaron, la dieron en adopción. Todo está escrito en ese libro. Cuando Jesús está hablando de la morada celestial, nos está hablando de un lugar físico donde vamos a poder comprobar que el sacrificio de Cristo fue tan grande que pronto en esta tierra no lo podemos explicar, ni siquiera porque nos lo muestren en una película o en una serie de televisión. Estando allá en el cielo, es donde nos vamos a dar cuenta lo grande y lo glorioso que fue el sacrificio de Jesús. En Apocalipsis habla, por ejemplo, de la cena o las bodas del Cordero, y dice: venid todos a las bodas del Cordero, y dice que todos estaban vestidos con vestiduras blancas, y las vestiduras blancas están en toda la Biblia. Y lo primero que Dios le pregunta a Adán y a Eva es: ¿por qué están desnudos? ¿Por qué saben que están desnudos? Porque ellos perdieron las vestiduras blancas después del pecado. Amén. Para tener acceso al cielo, lo primero que tenemos que entender es que nuestro tesoro tiene que estar allá y no acá. Pero también tenemos que entender algo, y es que las vestiduras de nosotros tienen que ser blancas, o si no, no podremos entrar allá. Amén. ¿Cómo abrimos el cielo? Cuando hacemos tesoro en el cielo. Si leemos el Antiguo Testamento está lleno de palabras que hablan de las ofrendas, todo tipo de ofrendas. Y si leemos, por ejemplo, el libro de los Reyes, cuando Elías está peleando contra los profetas de Baal, ¿qué preparó Elías? Un altar con una ofrenda o con unas ofrendas. La ofrenda era agua, la ofrenda era un buey cortado en pedazos que tenía que ser desangrado, y todo eso está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Eso qué tipifica? Sacrificio. ¿Qué abre el cielo? El sacrificio de Jesús. ¿Qué abre el cielo para cada uno de nosotros, simples mortales, que algún día nos vamos a morir, pero que seguimos viviendo como si fuéramos diositos en esta tierra? ¿Qué abre el cielo? Nuestro sacrificio. Tener una vida de sacrificio para Dios. El sacrificio. Amén. Amén. La palabra de sacrificio abre el cielo. Yo le puedo testificar muchas veces que entré en ayunos donde sentí que me iba a desmayar, donde me dieron jaquecas, dolores de cabeza. Después de ese, entre comillas, sacrificio, vi que el cielo se abrió y vinieron respuestas a mi vida sobrenaturales. Empezaron a llegar personas que yo no conocía en la iglesia de manera sobrenatural. Empezaron a venir personas que ni siquiera yo conocía. ¿Por qué? Porque el cielo se abre cuando nosotros vivimos una vida de sacrificio. Por ejemplo, cuando le decimos no al pecado, no a la tentación, el cielo se abre. Amén. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí que yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para darle a cada uno según sea su obra. Otra versión dice: mi recompensa traigo conmigo para darle a cada uno de acuerdo a como haya sido su obra. ¿Qué más abre el cielo? El cielo se abre cuando nosotros trabajamos para la obra de Dios. Amén. Amén. Génesis dice que Adán estaba ocupado en el huerto del Edén trabajando en la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios en ese momento? La creación. La iglesia todavía no existía. La iglesia empezó, fue cuando Jesús vino a la tierra. Pero en el huerto del Edén lo que sí había era que el Padre hablaba con Adán y le predicaba y le enseñaba la palabra. O sea, había una comunión y había una intimidad. ¿Qué comunica el cielo con la tierra? La oración, la intercesión, que nos humillemos, que tengamos el celo de Dios. Escuche, ¿qué abre el cielo? Cuando tenemos temor de Dios y cuando entramos en el celo divino, cuando nos da celo ver que la gente viva lejos de Dios. Eso también abre el cielo. Leemos un pasaje en el Antiguo Testamento donde uno de los hijos de Aarón
entró al campamento y dice que había un israelita literalmente fornicando con una prostituta, y él se llenó de celo de Dios. O sea, en vez de que el pueblo estuviera adorando a Dios, había gente que estaba en prostitución. Y dice que el hijo de Aarón cogió una lanza y los atravesó a los dos en el momento que estaban fornicando, y quedaron ahí en fornicación, atravesados por una lanza. Y dice que después de eso Dios le habla a Moisés y manda a llamar a ese muchacho, hijo de Aarón, y dice lo siguiente: Dios, por cuanto tuvo celo por mí, dice Jehová, nunca faltará alguien que esté en el sacerdocio, en la descendencia de Aarón y en la descendencia del hijo de Aarón, que fue y mató a los que estaban fornicando. Que habla el cielo, que trae las promesas de Dios, que seamos celosos por las cosas de Dios. Cuando no compaginamos con el adulterio ni la fornicación de ninguno, cuando nos paramos firmes y decimos no al pecado en la iglesia, no a que la gente viva como le da la gana, Dios abre el cielo sobre nosotros. Amén. Primera de Reyes 8:27 dice: el cielo ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, cuanto menos una casa hecha por los hombres. Ahí está hablando Salomón, todavía no existía la iglesia, pero el templo fue solamente una sombra, una figura de lo que iba a ser la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento la iglesia tenía que ser, era el templo de Dios. O sea, Salomón en su poca o mucha revelación dice: ni el cielo, ni el tercer cielo, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, la gloria de Dios. Mucho menos una casa construida por los hombres. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le dice a los discípulos: tienen que estar reunidos en el aposento alto, no se muevan hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo en la iglesia? Que seamos el templo de Dios. Amén. Amén. Que nos volvamos el templo de Dios. De eso es en que consiste la iglesia. Dice que Jehová se paseaba por el huerto del Edén. Dice en el día. Eso muestra algo, y es que Dios quiere tener comunión con nosotros en el día. ¿Cuándo quiere tener comunión Dios con nosotros? En el día. Entonces nosotros tenemos que entender algo, y es que Dios viene y busca al hombre, y ya sabemos que el hombre se escondió porque tuvo miedo de la presencia de Dios. ¿Y cuándo se escondió el hombre? Estando de día, cuando había luz. No existía la oscuridad ni las tinieblas podían gobernar, porque lo que gobernaba era la luz. Pero en el momento en que el hombre le abre la puerta al pecado, las tinieblas entran y se desconecta el cielo con la tierra. ¿Qué cierra el cielo de sobre nosotros? ¿Y qué empieza a cerrar la puerta de la entrada al cielo? Cuando nosotros le damos lugar de manera descarada y abierta al pecado. Cuando decimos: bueno, esto yo lo dejo después, por ahora voy a vivir de esta manera, nadie lo tiene que saber. Dios sabe, pero con que no lo sepa nadie más, yo estoy tranquila o yo estoy tranquilo. Eso empieza a cerrar el cielo. Cuando Dios llama al hombre y a la mujer, Él les empieza a explicar cuál iba a ser el juicio divino por causa del pecado, y les empieza a hablar y les empieza a llamar. Y hay un juicio para el hombre, un juicio para la mujer, y hay un juicio para la serpiente. Se cerró el cielo. ¿Qué cierra el cielo? La falta de comunión, la falta de oración, no congregarse, no darle interés a las reuniones. Quiero preguntarles, estoy en la parte final, levánteme la mano los que quieren que el cielo se vuelva a abrir sobre la iglesia. Baje. Voy a hacer una pregunta necia, pues usted no va a levantar la mano, pero la voy a hacer, una pregunta necia. ¿Quién a propósitamente, como decía José cuando era chiquito, quién a propósitamente quiere cerrar el cielo? Ninguno. Pero yo quiero explicarle esto. Darle la entrada al pecado de manera continua cierra el cielo. Usted lee Génesis capítulo
17 y 18, usted lee la historia de Sodoma y Gomorra, usted va a leer que Lot era justo, Lot vivía con su esposa y sus hijas, sus 3 hijas, y aunque no representan los justos en medio de los pecadores, hubo un momento en donde Dios le habla a Abraham cuando está intercediendo por Lot y está intercediendo por Sodoma específicamente y por Gomorra, y le dice a Abraham: encubriré de Abraham, que es mi siervo, lo que debe hacer, no lo debe encubrir. Y le dice a Abraham: voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bueno, no eran solamente 2 ciudades, eran 5 ciudades. Ahorita no recuerdo el nombre, pero eso está explicado en el libro de Melquisedec. Y él le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y él le dice a Dios: si al menos hubiese 40 justos, 30 justos, o por lo menos 10, ¿salvarían la ciudad? Y Dios le responde: si por lo menos hay 10, los salvo. Y si usted se acuerda, la familia de Lot era Lot, la esposa, van 2, las hijas van 5, más los esposos de ellas o prometidos eran 3 y 3 y 6 son 2, 8, eran menos de 10. Por eso vino el juicio. Pero ¿qué trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Y escuchen, incluso muchos cristianos, y lo digo con respeto, ignorantes, piensan que el juicio fue solamente por la homosexualidad. No, escuchen. En la historia de Sodoma y Gomorra, lo principal que atrajo el juicio de Dios fue el robo. Y era que cuando llegaban los extranjeros a Sodoma y Gomorra, ellos no respetaban las pertenencias de los extranjeros, no respetaban las hijas ni las esposas de los extranjeros, sino que hacían que las violaban. Romper esa ley que era una ley sagrada, la ley de los extranjeros, y robar y abusar de las personas, y por eso vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Entonces concluimos en esta parte antes de orar. ¿Qué cierra el cielo? El robo, la corrupción, que se esclavice y se oprima al que es extranjero. ¿Quieres saber a cuántos colombianos Dios les va a cerrar el cielo por esta palabra que estoy explicando? A todos los que exploten algún extranjero, sea venezolano, sea chileno, sea cubano, sea peruano, cualquier extranjero. Dios cierra el cielo de aquel que explota al que es extranjero. ¿Cuántos se han dado cuenta que en la mayoría de restaurantes lo que hay son personas de Venezuela? Levante la mano. Levante la mano. ¿Sabe usted cuántos patrones colombianos hay que contratan mujeres hermosas de Venezuela solo para poder oprimirlas porque saben que están en necesidad económica y le dicen: bueno, si usted no quiere que yo la eche, ya sabe cómo se tiene que portar? Se tiene que portar bien. Y ya usted me entiende a qué me refiero con portarse bien. Esto hace que se cierre el cielo sobre los negocios y por eso se quiebran empresas también. Amén. ¿Qué cierra el cielo? El pecado. Todo eso que he hablado son pecados. ¿Pero qué cierra el cielo? El cielo se cierra por nuestra actitud de no buscar a Dios cuando todavía lo podemos buscar. Y a eso la Biblia lo denomina orgullo. El orgullo no es solamente que yo me sienta más grande que los demás. Orgullo es cuando no buscamos a Dios. Orgullo es cuando no oramos, cuando no adoramos, cuando no nos rendimos a su voluntad, sino que queremos seguir haciendo nuestro propio camino. ¿Qué más cierra el cielo sobre el ser humano? Cuando la iglesia no ora y no intercede y la iglesia se convierte al mundo. ¿Cómo sabemos que el cielo se está cerrando? En general, porque empieza a haber crisis económica. En el tiempo de Elías, cuando él ofrecía el sacrificio, recordemos, el cielo estaba cerrado y no había lluvia. Él hizo llover fuego del cielo, caer fuego del cielo, y después hizo llover, pero después de que hubo 3 años de sequía, porque Elías dijo: no vuelve a llover hasta cuando yo lo diga. Amén. El cielo se cierra cuando la gente no cree en los siervos de Dios. Está hablando de los verdaderos siervos de Dios.
Cuando la gente no cree en la palabra profética, cuando la gente no cree en lo que los profetas de Dios estamos trayendo a la iglesia, cuando nosotros les estamos hablando de arrepentimiento y les decimos, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de congregarnos, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de que nos reunamos en los discipulados, es tiempo de orar. Elías dijo, no vuelve a llover porque todo Israel estaba siguiendo a Jezabel y a Acab, la brujería y la hechicería. ¿Cómo sabemos que la nación ha sido engañada? Porque los gobernantes le están abriendo la puerta a la hechicería y la brujería. La hechicería y la brujería lo único que traen es derramamiento de sangre, violencia, delincuencia. Todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, eso es lo que estamos viendo en Latinoamérica y las naciones. Se cierra el cielo, y con esto estoy finalizando, cuando la iglesia no quiere escuchar profetas. Incluso los quieren callar. No quieren creer la palabra que Dios está hablando. Ahí es cuando Dios cierra el cielo. ¿Cómo sabemos que el cielo se está cerrando? La iglesia le ha abierto la puerta a la tibieza de una manera terrible. La iglesia ahora es una iglesia tibia. La iglesia ahora es una iglesia que no busca a Dios. La iglesia ahora es una iglesia que parece que está viva, como dice Apocalipsis, como la iglesia de Sardis. Tiene nombre de que vives, pero aquí que estás, muerta. ¿Cómo sabemos que el cielo se ha cerrado? Cuando hay mortandad espiritual, cuando no hay prioridad por el cielo. La iglesia quiere las bendiciones del Señor, pero no quiere que Jesús sea el Señor. La iglesia quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Esto es lo que voy finalizando. La entrada al cielo es solo si Jesús es Señor, Salvador y Señor. No solo Salvador. Vuelvo a repetir, no solo Salvador. Si usted tiene a Jesús por Salvador, no es suficiente, tiene que ser tu Señor. Porque hay una guerra para que el cielo se cierre. Porque Satanás fue echado del cielo. Eso lo vamos a estudiar en 8 días. No se lo pierda. Invite a alguien, invite familiares. Este es el momento más importante, el que estamos viviendo acá. ¿Por qué? Porque es cuando Dios nos quiere hablar y nos quiere ministrar. Es cuando el Señor nos quiere dar revelaciones. Es cuando el Señor quiere darnos visitaciones. Cuando nos quiere dar respuestas proféticas. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva entre nosotros? Amén. Amén. Tenemos que volver a la iglesia con la intención de que Él se mueva. Si la iglesia duerme, Dios no se va a mover. Y cuando digo duerme, no estoy hablando de dormir físicamente, estoy hablando espiritualmente. Si la iglesia no busca al Señor, el Señor va a hacer que la iglesia lo busque de una o de otra manera. Quiero hablarle a todas las personas que nos han visto en YouTube. No olviden suscribirse y darle like a nuestros videos y apoyarlos. Es tiempo de que la iglesia vuelva a reunirse a buscar al Señor. ¿No le preocupan las almas? ¿No le preocupa la mortandad espiritual, la frialdad de la gente? ¿No le preocupa que la gente vea solo como una opción venir a la iglesia y no como una necesidad? Quiero decirle que Jesús les habló del cielo fue en el discipulado. No a la multitud les dio pan y peces multiplicados. La revelación del reino se la dio a los discípulos. Necesitamos volver a esa intimidad de revelación para que el cielo se vuelva a abrir. No cerremos más el cielo sobre nosotros. No cerremos más el cielo sobre la iglesia. No cerremos más el cielo sobre nuestra familia. Mi pregunta final es esta: ¿cuántos saben que el cielo existe? Última pregunta: ¿es tu prioridad? ¿Es prioridad para ti el cielo? ¿Es prioridad para ti llenar el cielo de almas? ¿Es prioridad para ti salvar a otros que van rumbo al infierno? ¿Es prioridad para ti orar, ayunar, interceder para que otros vuelvan a Dios? ¿O tú simplemente estás viviendo la vida a tu manera? El cielo lo abrimos, como lo dije hace 8 días, y con esto termino para despedirme. Cuando entendemos que en el cielo solo se oye la voz de Dios,
En el cielo solo se hace la voluntad de Dios, o en el reino de los cielos. En el cielo solo existe el orden de Dios y solo se cumplen los planes y los propósitos de Dios. Se volverá a abrir el cielo cuando lo que nos gobierne sea la voz de Dios, cuando lo que nos gobierne sea su voluntad, cuando vivamos bajo el orden de Dios y bajo sus planes y propósitos. Dios los bendiga, Dios los guarde, somos luz a las naciones.